got something that might interest you. Muy buenas gente, por fin ha llegado el vídeo tan esperado del análisis del anime. Y la verdad gente que tengo que decir que después de lo que pasó por culpa de aquel terremoto y los eventos que siguieron, se tuvo que cortar la emisión del capítulo de Shingeki no Kyojin. Y claro, pues hemos tenido que estar esperando una semana más y nos han recompensado pues con 2 episodios seguidos. Pero ojo, esto no significa que yo vaya a sacar 2 análisis seguidos el mismo día, por favor. Traer un vídeo de estos ya supone bastante trabajo para mí y contando que he dejado más o menos las cosas adelantadas. Así que gente, vamos a hacer el repaso que hemos tenido siempre hasta ahora, mencionando con el formato, el episodio y todo lo demás. Y que ya nos quedan ya dentro de cabe muy pocos para terminar. De hecho, la semana que viene será la publicación del último episodio del anime. Y seguramente ya en la siguiente semana ya nos estén hablando porque para el día 9 de abril habremos finalizado ya el manga de Ataque a los Titanes. Pero bueno gente, no decaigáis porque aquí en este canal no os va a faltar nunca Shingeki no Kyojin. Y ahora sí gente, sin más dilación, comencemos. Haciendo un poco de repaso de lo que ocurrió en el episodio anterior, y aparte para decir obviamente de que no continúes viendo este vídeo, pues si no lo has visto en el episodio, para no llevarte spoilers, pero que para hacer un poco de repaso de la situación teníamos la siguiente. Sabemos que en el episodio 13 los hijos del bosque, Gabi y Falco, pues habían logrado escapar de prisión, habían conocido más adelante a Kaya, y con esto pues tenían la posibilidad de conocer a un marleyano para poder, digamos, ayudarles a que estuvieran más seguros en territorio enemigo. Pero resulta que el marleyano que conocieron tenía, digamos, un afecto bastante fuerte por Sasha, la mujer o chica que asesinó Gabi, y esto solamente puso un quiebre bastante grande para la relación entre Gabi y Kaya, así como el punto de que el padre de Sasha tomase sus propias decisiones. El episodio nos está comenzando con el punto de vista de Gabi Brown, que está hablando a Mikasa y Armin después de lo sucedido. Y es que ahora pues estando en una sala aparte y después de que rompiera a llorar pues Kaya y todo lo que pasó, por el hecho de que se soltasen bastantes sentimientos y cosas crudas, pues tenemos que Gabi está como disculpándose y excusándose de las acciones de Falco con las suyas, señalando de que ella fue la que mató a Sasha y que también mató a un guardia. Y otra de las cosas que está diciendo es que no entiende por qué la defendieron, y Mikasa dice que no fue por nada en concreto. Y está hablando de que ella podría morir, pero que Falco no tiene nada que ver con esto, que no tienen que matarlo. Y Armin está diciendo de que no te vamos a matar. Y es que Gabi está diciendo, dice, seguramente lo estáis deseando. Y es entonces cuando, a pesar de que Gabi está desesperadamente pues queriendo proteger a Falco, pues vemos que Armin no entiende el hecho de por qué estás hablando todo el rato de matar. Y es cuando dice que le recuerdas a alguien. Justamente es cuando en esa escena aparece Eren Jaeger con la mano cortada, sacando sangre. Y Mikasa y Armin se sorprenden bastante por esto. Volviéndonos directamente pues con el opening, y es así pues como han puesto así un poco la escena esta de cuando te la meten en un final y te la ponen al principio para recordar la situación, pues más o menos la cosa ha sido así. ¿Qué es lo que tenemos? Pues nada, empieza el episodio 73 o el 14. Y ahora tenemos pues a Mikasa, a Armin, a Gabi y a Eren todos sentados en la mesa, así pues en plan en círculo, aunque Eren es el que está más alejado de todos, teniendo justamente pues Gabi a su derecha, Armin que está así tenso, Gabi está directamente cagada de miedo, y Mikasa está como que no entiende el qué, mientras que Eren está pues saliéndole sangre de la herida, manchando ahí pues sobre el mantel. Y ya sabéis que cuando un titán cambiante tiene una herida se puede transformar en cualquier momento. Esto ya lo hizo con Reiner y le salió bastante bien porque puede amenazar a cualquier persona con si intentas algo pues os mataré directamente. Y Eren se nos muestra con la mirada perdida, decaída completamente. Y es entonces cuando, a pesar de la situación bastante incómoda e intranquila, Eren dice de que ha venido aquí a hablar pacíficamente y que no necesitan directamente problemas ni conflictos para resolver todo lo que le está pasando a Eldia. Y también les dice que tanto Hanji como los demás van a estar bien, que solamente se los están llevando fuera de aquí. Armin aprovecha el punto de que Eren está hablando para decirle que ellos querían hablar contigo. Nos cambian escenas mostrándonos cómo hay varios carruajes y que están sacando pues los jaegeristas a Hanji, están sacando otras personas, y con esto pues dentro de cabe Armin está preguntando
¿por qué decidiste atacar Marley solo? Y también le están preguntando si Zeke y Yelena de alguna forma le están controlando o le están manipulando. Con lo cual se crea un silencio bastante incómodo porque Eren tarda bastante en responder. A lo cual es cuando Eren lo primero que dice es que él es libre, que todo lo que está haciendo y todo lo que elige es por su propia voluntad. Pero todo esto mientras Eren no está mirando a los ojos a Armin ni a Mikasa en ningún momento. A lo cual Armin, pues al escuchar esto, le pregunta que si estás actuando de forma libre, si es incluso justo después de haberte reunido con Yelena, porque ya se han enterado de que se reunieron a escondidas. A lo cual Eren pues dice que sí, es así, es correcto. Mikasa, que frunce el ceño y se pone algo más molesta en su expresión, dice que no, que eso tiene que ser mentira y que está siendo controlado. A lo cual Eren por primera vez levanta la mirada, mirando ahora a Mikasa a los ojos, y esta le dice que sabe la clase de persona que es, que no irías a atacar a gente inocente, incluso involucraría a niños con ello, sin importar que sean de un país enemigo. Mientras que Eren se muestra de forma pasiva escuchando todo esto. Mikasa añade también que estáis pensando en nosotros más que en cualquier otra cosa, pero Eren no cambia su expresión en ningún momento. Mikasa pasa de estar algo molesta a hablar con una forma pues como triste, como queriendo entender que esto es lo que está pasando. Y ella misma le dice que fuiste tú la persona que evitó que me secuestraran y la persona que me dio esta bufanda, a lo cual Mikasa se levanta y señala su bufanda con ello, señalando de que Eren es una buena persona. Pero Eren digamos que le dice que se calle y que vuelva a poner las manos boca abajo y sentada como estaba antes, mostrándonos un pequeño plano de que Eren está así pues como con la silla rollo echado para atrás, con las patas delante que parece que te vayas a caer, pues más o menos igual. Y al final pues con estas palabras lo que consigue es que Mikasa se vuelva a sentar y vuelva a poner las manos hacia abajo. Es entonces cuando Eren, que ya está mirando a los ojos a sus compañeros, está revelando de que tuvo una charla con Zeke Yeager, que fue una conversación entre hermanos, porque por si alguno está un poco despistado, Eren y Zeke son hermanos del mismo padre, pero no de la misma madre. Eren está hablando de que Zeke sabe muchísimo sobre los titanes, más incluso de que la propia nación de Marley sabe. Todo esto lo está escuchando tanto Armin, Mikasa como Gabi. Es entonces cuando Eren se dirige a Armin y le dice: todavía sigues visitando a Armin, pero ¿eso realmente es tu propia voluntad? A lo cual Armin no entiende muy bien estas palabras, y es entonces cuando Eren le dice: si los recuerdos son lo que hacen que las personas sean así, tú te estás convirtiendo en Bertholdt, porque tienes las emociones de un soldado enemigo, y que por ello te estás convirtiendo en un soldado enemigo. Y Armin, Bertholdt ha robado tu mente, tú no estás pensando claramente. Y es entonces cuando Eren está acusando a Armin de que a ti te están manipulando los recuerdos de Bertholdt. Es entonces cuando Mikasa, pues, al ver esto, como que quiere actuar, pero Eren directamente la corta diciendo que tú también, Mikasa, él no es el único. Está hablando Eren ahora de que la familia de los Ackerman es un experimento, o algo así, te nos da a entender, de que fueron creados solamente con el propósito de proteger al rey de los Eldianos. Le está diciendo de que ese día, cuando estaba en una situación extrema, al borde de la muerte, escuchó su orden. Eren le dijo que peleara, y es entonces cuando nos muestra pues un pequeño así flashback del momento aquel en el que Mikasa consiguió el poder despertado, se volvió increíblemente fuerte para poder salvar a Eren de aquel hombre y seguir. Con esto pues Mikasa digamos que se queda callada y no dice nada, está en plan impactada, mientras Eren le está diciendo de que en ese momento esos instintos se despertaron y que fue simplemente casualidad de que tú despertas ese poder, porque según Eren está hablando de que fue la suerte de que tú justamente me protegieras a mí en ese momento, porque consideras que yo soy a quien tienes que proteger. A lo cual Mikasa dice de que eso no es así, y Eren le pregunta qué es lo que no es así. Pero Mikasa, que tiene la mirada bajada y está empezando a lagrimear, señala de que eso no fue casualidad, teniendo un pequeño cambio de plano del pasado, donde se nos muestra cómo Eren le puso aquella bufanda roja, y que de hecho esto es la razón de la que Mikasa tuvo algo por lo que luchar, algo por lo que vivir, porque ella acababa de perder a su familia, de estar aislada en una pequeña parte del mundo, y se lo habían quitado todo, y Eren consiguió darle algo. Es por eso que Mikasa, al escuchar esto, pues que no quiere entenderlo ni quiere asimilar las palabras de Eren, pensando que todo esto es mentira, a lo cual ella le dice de que no, eso fue gracias a ti lo que pasó realmente, que gracias a Eren se hizo más fuerte. Con lo cual Mikasa está señalando de que todo eso hizo que se hiciera más fuerte gracias al hecho de que le dio como una razón para poder vivir. Pero Eren está diciendo de que los Ackerman cuando despiertan su poder pueden llegar a sufrir dolores de cabeza.
y esto en cierta forma pues es como que Mikasa como que reacciona ante este momento. Y Eren está diciendo de que eso es porque el ser original está intentando rechazar los instintos que lo obligan a proteger a su nuevo amo. Vamos, que aquí lo que nos está diciendo Eren es que Mikasa, digamos que se quiere contradecir porque está, digamos, el instinto de proteger, de ser el Ackerman, a, digamos, sus propios sentimientos. A lo cual pues Mikasa se está empezando a tensar bastante, está temblando ya en sus manos y ella no quiere entender que las palabras que le esté diciendo Eren sean totalmente ciertas. De hecho ella está empezando ya a quebrarse mentalmente, mientras que Eren sigue todavía diciendo eso. Por el hecho de que sois solamente una familia que fueron creados para perder su identidad y tener que cumplir órdenes, es decir, que sois esclavos. Mientras Eren está diciendo esto completamente serio. Y Armin es cuando están empezando a pedir que por favor se calle Eren, que no pare más. Y Eren es entonces cuando de repente dice, ¿sabes qué es lo que más odio en este mundo? A las personas que no son libres. Que ellos son solamente ganado. Armin le sigue diciendo a Eren que se calle. Pero Eren, mientras se mantiene todavía tenso mirando a Mikasa, le dice de que solamente con verla se enloquece, se pone molesto. Y que al final dice Eren que ahora entiende la razón, que no puede quedarse tranquilo viendo solamente a una chica que está siguiendo sus órdenes sin ningún tipo de voluntad propia, mientras se está refiriendo a Mikasa con todas estas palabras hirientes. Y es entonces cuando Eren le dice que desde que éramos niños, siempre a ti te he odiado. Con estas palabras, Eren consigue que Mikasa se rompa por completo y esta empieza a llorar, porque le acaba de decir la persona más importante para ella que le odia, y esto es algo que Mikasa dentro de cabe no consigue asimilar. Es entonces cuando Armin directamente pues no puede más, echa la silla para atrás, se pone encima de la mesa y se prepara para pegarle un gran puñetazo a Eren. Que es entonces cuando en este momento Mikasa por instinto reacciona sometiendo a Armin contra la mesa. Y es entonces pues cuando aquí Mikasa no entiende muy bien lo que ha pasado y Armin tampoco, así como Gabi, que está bastante asustada. Esta escena a muchas personas les ha confundido, pero tenéis que pensar en una cosa. Mikasa, cuando ha, digamos, detenido a Armin, no lo ha hecho de forma consciente. Ella básicamente ha actuado por el instinto de proteger, porque eso ya la serie lo ha demostrado algunas veces, que actúa por el reflejo. Ella tiene, digamos, ese actor reflejo de proteger, y al percibir que Eren iba a ser atacado, pues ella ha actuado en defensa para poder protegerlo. Claro, por eso ella hace la reacción como que no se da cuenta de lo que ha pasado, porque en realidad simplemente ha actuado para defender a Eren. Es simplemente un acto reflejo que ya tiene ella de por sí. No es como que tenga que ver otra razón en particular, al menos eso en mi perspectiva. Claro, con todo esto, pues a pesar de que Mikasa ha conseguido someter a Armin de forma bastante sencilla, pues Eren le está diciendo de que tú siempre has estado viviendo, dejarte llevar por la sangre Ackerman, y Mikasa suelta a Armin y que dice que no, esto no puede ser así, que no quiere entenderlo, a lo cual Eren le dice que eso es lo que tú eres. Al final pues empieza a llorar y directamente Armin pues no puede más y termina dándole un puñetazo en la cara, tumbando la mesa y mandándole fuera de la silla. A lo cual pues Gabi, que está completamente asustada, es cuando nos vamos a empezar con la paliza. ¿Y qué es lo que pasa? Que Eren se levanta y consigue básicamente dominar a Armin con muchísima facilidad, estampándolo contra la estantería donde estaban todas las botellas de vino. Es aquí cuando nos entran unos cuantos soldados en respuesta a su señor Jaeger. Y Eren dice tranquilamente que no pasa nada. Eren le está diciendo a Armin de que tú y yo nunca antes habíamos peleado, y en cierta forma es verdad, nunca han tenido que pelear. Entonces es cuando Armin intenta, digamos, defenderse de los ataques de Eren, pero Eren se muestra increíblemente superior, dando una gran cantidad de golpes a Armin, mientras le dice que la razón por la que nunca hemos peleado es porque nunca podría haber sido una pelea justa, señalando que Eren es muy superior a Armin, mientras que Mikasa entre lágrimas le está pidiendo por favor que se detenga. Recordemos que ambos son titanes, que realmente se podían transformar y volarlo todo, pero obviamente no lo van a hacer. Es entonces cuando Eren, mientras habla a un Armin que está tendido en el suelo y a Mikasa que se acerca a Armin para levantarlo y ayudar a su amigo, le dice que al igual que dije al principio de nuestra conversación, si me decís el paradero de Zeke no habrá más problemas, que por favor comportaros y obedeced, mientras le dice a los soldados que se lleven tanto a Armin como a Mikasa como a Gabi, a la cual se refiere como la niña que mató a Sasha, dándole una mirada algo hostil. Es entonces cuando Armin, después de ser apoyado por Mikasa, le dice que si esto era realmente lo que querías demostrar que eras libre al herir a Mikasa, a lo cual Eren se molesta bastante por esto.
Y es entonces cuando Armin le dice come mierda y esclavo a Eren, directamente por esas acciones, por lo que está haciendo, a lo cual Eren todavía se molesta más por eso, por el hecho de que lo estén llamando esclavo. Y es así cuando Eren le dice que nos vamos a ir. Y con esto, Mikasa pregunta a dónde, y Eren responde que al lugar donde comenzó todo, al distrito Shingasina. Y es que al principio no sabía exactamente dónde estaba este restaurante, y al parecer después de revisar el manga, me parece que este restaurante está, creo que donde está el muro Rose o el muro Sina, creo que está pues por las zonas de fuera, porque al menos en lo que yo he visto, se ve el distrito por la parte de fuera, así que en teoría este está fuera del muro Rose, porque como ya no hay titanes, pues han podido edificar más allá de las murallas y de los distritos, por lo menos en las zonas más seguras. Pero la gente nos cortan esta escena y de repente nos están mostrando ahora el bosque donde tienen a Zeke Yeager. Y vemos que Levi está hablando con los soldados. Vamos, que al final digamos que Levi se acaba de enterar de que a Eren lo tienen que sacrificar. Y bueno, y con todo esto pues las cosas se están empezando a poner bastante tensas, sí, porque resulta que ya Levi se ha dado cuenta de que quieren sacrificar a Eren y que esto pues en parte es lo que está iniciando el movimiento de los Jaegeristas, pero Levi dice que lo que debería pasar aquí realmente es que se coman a Zeke. Y entonces cuando dice a los soldados que vamos a darle el titán bestia a otra persona, y les dice que capturen a uno de esos Jaegeristas, que lo titanicen y que le den su poder, que de esta forma si se comen a Zeke Yeager todo terminará. Mientras que Levi también está diciendo que no saben si Eren está siendo manipulado o no, pero que si Zeke muere, se acabará seguramente todo esto. Y que le dice a Pixis que continúe. A lo cual pues le preguntan a Levi si realmente está de acuerdo con ello. Y al final Levi dice que sí, que le cortará las piernas y los brazos si es necesario y que tarde o temprano pues todo seguirá. Es entonces cuando se nos muestra ahora que Levi desciende a la tierra y se acerca hacia Zeke, el cual está leyendo un libro tranquilamente en una caja al lado de una hoguera. Le está preguntando acerca sobre el libro y Zeke le dice de que es bastante interesante, ya que lo he leído 6 veces, y es por el hecho de que llevan aquí ya un mes, es decir, desde que fueron capturados hasta que lo trajeron aquí, pues listo. Y vemos, bueno, se nos muestra allí pues un vaso, se nos muestra un plato con comida, y Zeke le está preguntando que si todavía queda algo de vino, a lo cual pues Levi le responde con eso, que llevamos aquí un mes y que no queda absolutamente ni una gota, a lo cual Zeke se sorprende por ello. Y bueno, se pregunta que si tiene una buena forma de torturar para él, para, digamos, matarle de aburrimiento, por el hecho de que lo tenga ahí un mes entero leyendo el mismo libro una y otra vez. Al final Levi termina la conversación con Zeke y se aleja, diciendo de que no importa lo que diga Pixis porque al final acabará con Zeke. Y está señalando de que tienen a 30 soldados aquí ubicados y se nos muestra a todos en ramas, en tiendas, con lanzas relámpago, con todo, y que incluso si te transformas no tienes nada que hacer, no tienes nada para huir. O sea que aquí Levi está remarcando el hecho de que incluso si te transformas no vas a poder hacer nada, porque estás en un sitio en el que tus proyectiles no pueden ir a todos los alcances porque están los árboles como protección. Levi en sus pensamientos comenta que ahora que lo saben, pues que no tiene ningún sentido dejarle las extremidades, que podrían simplemente desmembrarlo y tenerlo ahí todo el rato bajo control. Es entonces cuando tenemos unas pequeñas escenas donde se nos muestra, digamos, la promesa aquella que le hizo Levi a Zeke, a Erwin, de que mataría al titán bestia. Y que con eso podrán demostrar al final que la muerte de Erwin tuvo realmente un sentido. Es entonces cuando Levi se da la vuelta para observar a Zeke y ve que este está corriendo, sí, que se está pirando de la zona así como si nada. A lo cual pues Levi se queda atónito ante esto y que no entiende realmente lo que está pasando. Los soldados observan las acciones de Zeke mientras este se pone a gritar a pleno pulmón por todo el bosque, a lo cual Levi no entiende realmente lo que está pasando, pero los otros soldados lo van a empezar a entender. Cayéndose todos de las ramas y de los lugares que estaban, empiezan todos a ser titanizados, uno tras otro. Todos los soldados caen justamente de los árboles y son convertidos en titanes, teniendo Levi que ver con horror cómo sus compañeros acaban de convertirse en titanes y él no ha podido hacer nada. Después de ponernos aquí pues la imagen esta de información divulgable, nos ponen una pequeña escena con varios soldados de las tropas estacionarias como Pixis y sus hombres, así como los de la policía militar como Nael Roig entre otros, que están como que han sentido una especie de calambre por sus cuerpos, como que todo se ha congelado por un momento. De hecho, en uno de los carruajes, donde hay uno de los soldados con Hanji, se nos muestra que Falco despierta y que este responde a Hanji que es como si hubiese sentido una gran corriente por su cuerpo, a lo cual pues Hanji se da cuenta de lo que ha pasado, al igual que Pixis,
y mientras Zeke sigue corriendo es cuando ya ha ocurrido el horror. El grito de Zeke ha conseguido transformar a todos estos soldados en titanes y los que estaban más lejos han, digamos, sentido pues como eso, pero no les ha llegado a producir este efecto. Aquí lo que tenemos es que Zeke está diciendo de que sabe perfectamente que son tus soldados y que seguramente no quieres matarlos. Estos titanes ahora que ha creado Zeke se están moviendo de una forma mucho más rápida y mucho más ágil, mientras Levi está intentando escapar de ellos. Los soldados, dentro de cabe, es cuando se está preguntando Levi el hecho de qué es lo que ha pasado. Y es entonces cuando tenemos un pequeño flashback donde se nos muestra una de las cajas, que estaba el vino este tan especial de Marley que solo se los daban a los de la policía militar. Y al final, pues aunque Levi no quería dar este vino, pues los soldados le insistieron mucho. Y al final es como, vale, perfecto. Como que le estaban molestando tanto, pues vale, llevaros el vino, probarlo, etcétera, no hay ningún problema. Lo que pasa que esto supuso que los soldados al final pues fueran influenciados con el líquido de la médula de Zeke que estaba en el vino, convirtiéndose todos en titanes. Entonces Levi está empezando a preguntarse, es decir, ¿cuándo pasó todo esto? Sus cuerpos nunca se paralizaron con las palabras que dijo Zeke, es decir, que si estaban todos mintiendo. Aquí es cuando Levi está empezando a comprobar que estos titanes también son distintos en movimiento. De hecho, uno de los titanes justamente le recuerda a uno de sus compañeros cuando ve su rostro, acercándose luego hacia la nuca preguntándose si él todavía seguirá ahí. Mientras que Levi al final está siendo rodeado por todos los titanes, mientras pone una mirada seria, una mirada de caída, de depresión, pero lo único que está haciendo es contener al máximo toda esa ira antes de finalmente explotar. Cambiándonos el punto ahora, ya llevando ya medio capítulo, tenemos que Zeke se ha ido con 3 titanes, que de hecho está en las manos de uno de ellos, alejándose de lo más posible de la zona para salir al bosque, mientras está comentando de que nunca entendiste las opciones que estábamos poniendo tanto Eren como yo, haciendo ver que la isla ha estado perdiendo demasiado tiempo, porque pensabais que teníais tiempo, pensabais que tener opciones, y solamente por eso es que las cosas se han vuelto como estaban. De hecho, el propio Zeke le dice que seguramente ni siquiera hubieras entendido si te contaba mi verdadero plan. A lo cual pues vemos que Zeke lanza, en un pequeño flashback, lanza la pelota de béisbol a Eren, y es entonces cuando le dice que cuando salga de este bosque irá tras él. Y bueno, es cuando Zeke está diciendo más te vale que nos encontremos en el lugar que hemos acordado. Pero resulta que tras las espaldas Zeke se sorprende porque uno de sus titanes ha sido destrozado como si nada. Y se caga vivo en los pantalones cuando pasa por delante Levi, que con el rostro y su cuerpo lleno de sangre, con una mirada completamente fija en tu culo peludo, va a ir a destrozarte entero. Sí que ya está empezando a sentir el verdadero terror, manda al otro titán que le quedaba con vida a acabar con Levi, pero este consigue destrozar tanto su brazo como la nuca sin problema, apuntando al último titán que Zeke tiene, que es el que le lleva. Es entonces cuando este muerde su mano y salta del titán, para empezar a transformarse en el titán bestia. Es entonces cuando Levi aprovecha para retirarse temporalmente. Aquí ya vemos finalmente al titán bestia de Zeke, que agarra a este titán que le estaba llevando y lo está utilizando directamente pues para destrozarlo, arrancando tanto sus extremidades como crujiéndolas para formar proyectiles de carne para poder acabar con Levi, el cual lleva todavía las lanzas relámpago. A pesar de todas las cosas que está haciendo Zeke y de que ha endurecido su nuca para evitar que dentro de cabe pues Levi pueda ir con él, este simplemente está destrozando a su titán, mientras está intentando hacer juego psicológico, preguntando que qué ha pasado con sus subordinados, si los mató, y de hecho tenemos un plano donde se nos muestra todos los titanes muertos. Aquí es cuando Zeke está dando vueltas intentando localizar a Levi, y es que entonces resulta que pasa algo cerca suyo y le tira los proyectiles, pero resulta que Levi está siendo bastante inteligente porque está cortando las ramas de los árboles haciendo que éstas caigan, distrayendo a Zeke porque no sabe ahora mismo cuál es la posición en la que está Levi, mientras que este le dice que cómo se podía pensar que podía subir de mí, que si pensabas que si mis compañeros se tiranizaban que no podría matarlos y que no podría matarte a ti, haciéndole ver que hemos estado matando titanes desde el principio de los tiempos y que eso no significa que ahora vaya a empezar a dudar. Levi empieza a descender desde la parte alta y Zeke le lanza unos cuantos proyectiles de carne, pero estos no consiguen impactar contra ninguno, y Levi utiliza la lanza relámpago para apuntar directamente hacia la nuca, atravesando la proyección blindada, y estas lanzas que están en la parte frontal estallan, acabando finalmente con Zeke y con el titán bestia. El cuerpo de Zeke sale totalmente despedido, destrozado, que por cierto han tenido un buen detalle con la censura para que no se note
tan exagerado. Toda la parte delantera de Zeke está completamente destrozada, ha perdido bastante piel, tejido muscular y tiene los órganos completamente expuestos, a lo cual también se han destrozado esas gafas. Levi agarra a Zeke por los pelos mientras lo insulta diciendo de que eres un cabrón y un asqueroso apestado, y se lo lleva, mientras que los restos del titán bestia reposan, así como la boca del último titán en el que se escapó con Zeke. Ahora nos vuelven a cortar la escena y estamos ya en los últimos tramos, donde aquí ahora nos están mostrando una gran cantidad de reclutas, y tenemos a Kid Sadis, que en el distrito Singasina, justamente en uno de los edificios militares más grandes, que tiene un tejado bastante alto, pues está hablando sobre el hecho de que tienen que entrenar y protegerse para poder enfrentar a los titanes. Pero claro, aquí están todos los soldados bastante decaídos, porque ya saben la verdad de que los titanes ya no serán un problema, sino los humanos. Y claro, mientras Kid está intentando pues ejercer la misma autoridad que ejercía con los reclutas cuando ya era la época de la generación de Eren y tal, pues tenemos que unos cuantos soldados en la parte de atrás están, digamos, comentando la situación sobre que ya hace tiempo que no enfrentamos titanes en los entrenamientos y que deberíamos aprender a usar rifles para ir al ejército erdiano, mientras que otro está diciendo de que Kid Sadis está bastante obsoleto. Uno de los jägeristas, el cual se llama Surma, que lleva pues el pelo así corto, casi rapado y con unas gafas, está diciendo de que tenemos que unirnos al movimiento jägerista y que piensan que Eren Jaeger es el que mejor puede venir a este lugar. De hecho, el propio Kid Sadis, que está escuchando esto, sabe que en realidad tienen razón, porque no pueden hacer nada para cambiar la situación que están. Sorprendiéndose de un momento a otro, llegan Floch con unos cuantos jägeristas que tienen a Hanji como rehén y se acercan justamente a Kid. Aquí es cuando Floch está diciendo de que van a tomar directamente a todos estos reclutas y a este batallón, apuntándoles con armas y que ahora tienen que actuar bajo sus órdenes, revelándose de que ellos son los jägeristas. A lo cual pues Kid simplemente señala que Floch no conoce nada de su lugar, que estás apuntando sin objetivo alguno y que simplemente eres como la estatua de un niño que está meando a su fuente y que si con eso piensa que puede hacerle recular, pues no va a hacer nada. ¿Cuál es el problema? Que Floch pega un disparo que parece ser de advertencia y que pasa cerca de los pies, a lo cual pues Hanji le dice a Floch, en plan llamándole la atención, y directamente pues tenemos que Floch dice de que ha fallado, que pensaba que si disparaba al pie pues que podría hacer las cosas muchísimo más fáciles. Kid, después de haber hecho esto, le pregunta que qué es lo que quieren hablar, a lo cual pues Floch, ignorándole completamente, dice que no necesitan ahora personas obsoletas de las generaciones antiguas. Dirigiéndose ahora a los reclutas, a los cadetes en entrenamiento, les dice que esta es la era de las nuevas personas y les ofrece a unirse a los jägeristas, entregar sus corazones para poder salvar a Eldia y la isla de las cosas que están ocurriendo hasta ahora, y que si no hacen nada van a quedar destruidos completamente por el mundo exterior, a lo cual Floch con motivación les pregunta ¿quiénes sois vosotros? Si vais a ser los hijos de los erdianos que van a vivir junto a Eren, o vais a quedaros con Kid Sadis y todos los que los acompañan en un plan para simplemente dejarse morir. Es entonces cuando varias personas entre los reclutas salen y haciendo el gesto de entregar su corazón, les dice que se quieren unir a los jägeristas, pero Floch les pone a prueba diciéndole que tenéis que pegarle una paliza al instructor para poder, digamos, demostrar esa lealtad. Floch está diciendo de que este hombre, digamos, Kid Sadis, es un mal ejemplo de las cosas que están sucediendo ahora, y que si los reclutas no actúan y hacen esto, pues básicamente todos los que están aquí serán apresados, y Hanji pues quiere intentar detener esto, evitando que Floch haga tonterías. Pero Kid detiene a Hanji de sus acciones y les dice que todos estos reclutas no son rivales para él, desafiando Kid a todos los reclutas aquí para poder enfrentarlo. Es entonces cuando al final estos que quieren ser jägeristas, después de cortarnos un plano, se nos muestra al instructor Kid Sadis completamente en el suelo, apaleado y sangrando, mientras que se nos muestra a su alrededor varios de los reclutas, los cuales le han dado una paliza colectiva, y con esto pues tenemos que Floch ha conseguido ya los cadetes reclutados para su grupo, y es entonces cuando le dice a Hanji si ahora le va a llevar hasta donde está Zeke, mientras que ella está llorando por ver el cuerpo apaleado de Kid Sadis. Tenemos una pequeña escena donde se nos muestra pues a Jan, Armin, Connie, Mikasa, la familia de Sasha, todos apresados, y otro plano donde se nos muestra a Eren Jaeger en un edificio mirando la ventana en el exterior con la mirada bastante triste. Y ya tenemos la última escena del episodio donde Zeke se está despertando lo que parece ser ya el atardecer, donde su cuerpo ha quedado bastante destrozado, ha conseguido ya regenerarse una parte de sí mismo, ya tiene digamos pues los pies, ha perdido básicamente casi toda la ropa del torso, pero todavía le quedan parte de su cuerpo por sanar, aunque ha podido regenerar ya digamos el vello facial. Levi, al ver que Zeke intenta moverse,
es cuando le dice que no lo haga, porque te he puesto una lanza relámpago atravesada en el estómago que está atada a tu cuello y que si haces un movimiento brusco pues detonará y explotarás partiéndote en dos. Claro, con todo esto pues Zeke dentro de cabe pues no puede hacer nada, ha perdido completamente y Levi le dice que seguramente te estás sintiendo mal porque no puedes morir en estos momentos tan difíciles. Y Levi le dice que no va a tener ninguna clase de empatía por ti porque a fin de cuentas tenemos que Zeke vomita y Levi simplemente le dice de que tú pisoteaste a todos mis soldados y que han tenido que morir por tu culpa, y es entonces cuando saca su espada y empieza a cortar los pies y las piernas de Zeke para básicamente evitar que se pudiera convertir en un titán, destrozándole e infligiéndole un dolor muy bestia. Esta escena en Tokabe aquí en el anime pues está bastante mejor llevada, así con la censura y tal, porque en el manga se ve bastante explícito. Es entonces cuando Zeke, lo primero que dice es dónde están sus gafas, a lo cual Levi le dice que no sabe dónde está y que tampoco cree que las necesita, y estas fueron destruidas cuando Levi le dio con las lanzas relámpago. Es entonces cuando Zeke se está perdiendo ahora en sus pensamientos, y tenemos una escena en la que se nos muestra un hombre mayor y un niño, siendo este niño Zeke Jaeger, con el que está jugando pues a lanzarse la pelota como si fuese el juego de las atrapadas en béisbol, y se muestra una escena pues bastante enternecedora y bastante cálida. Justamente se nos muestra al hombre con el que lleva unas gafas bastante similares, y le pregunta que si quiere convertirse en una persona de estas cuando sea mayor. Aquí en la traducción lo refieren como pelotero, pero supongo que se referirá a un pitcher o a alguien que atrape las pelotas. A lo cual pues es con esto cuando Zeke en el presente está diciendo de que no puedo, señor Shaver, seguramente este hombre, porque le está diciendo de que él tiene una misión, finalizando así el episodio. Ahora, gente, nos vamos a la segunda parte del formato de mis vídeos. Aquí es donde te voy a dar información para el espectador para que entiendas mucho mejor el contexto del episodio o cosas así que en cierta forma no te han mostrado de una manera tan sutil. Empezando directamente, pues por las palabras de Eren, este está hablando de que todas sus acciones son parte de su propia voluntad. Más que nada porque se está defendiendo del hecho de que todo el mundo esté pensando de que Zeke lo está manipulando de alguna forma, y esto está llegando al pensamiento de que se estén preocupando por él. Es por eso que Eren, digamos, de antemano está diciendo de que no le está manipulando nadie, que esto lo está haciendo por su propia voluntad. Se puede entender que estén dudando de esto porque las acciones de Eren son muy distintas de las que está haciendo ahora a las que estaba haciendo antes, pero claro, también hay que entender que han pasado bastantes cosas. Hemos tenido un lapso de tiempo de unos 3 años después de que termina la temporada 3 parte 2, y que ahora pues han descubierto que los verdaderos enemigos no son solamente los titanes, sino que ahora pues serían básicamente los humanos, y que como Eren está haciendo ahora estas cosas, tiene, digamos, que dar una respuesta por el punto de que, oye, a mí no me está controlando nadie. Aunque luego más adelante tenemos otra cosilla, y es que son las palabras que les dedica Eren a Armin y a Mikasa. Dentro de cabe, Armin le dice de que está siendo manipulado por Bertholdt, por el hecho de que tiene el titán colosal, está influenciando sus recuerdos, por el hecho de que tenga sentimientos por Annie, por el hecho de que la tenga que visitar. Aquí tengo que decir directamente de que esto en parte no es cierto lo que está diciendo Eren, porque sabemos que Armin estuvo visitando a Annie durante estos 4 años. Y que no ha sido justamente después de que se convirtiera en titán colosal. O sea, sabemos, por las palabras de Hitch, de que Armin es de las personas que más ha visitado a Annie. Y esto lo hizo antes de que tuviera el titán colosal. No la visitaba de una forma tan seguida, obviamente, pero cuando tenía la oportunidad lo hacía. Lo que significa de que Bertholdt no le estaba manipulando, porque Armin ya hacía esto por propia voluntad. Luego también tenemos el hecho de que Eren a Mikasa le habla de una forma bastante hiriente y está comentando sobre el tema de los Ackerman y su esclavismo. Pero ya tenemos otros ejemplos como Kenny y Levi, que a pesar de que perdieron a las personas a las que seguían cuando estaban vivas, como en el caso de Kenny Uri y en el caso de Levi Erwin, pues no han manifestado rasgos como los que está describiendo Eren a Mikasa, con lo cual ya estáis viendo que una parte de las cosas que dice Eren no tienen mucha coherencia realmente, pero claro, como está dejando, digamos, roto en argumentos a Armin y a Mikasa, pues estos simplemente están cediendo ante las palabras que está diciendo. Ahora vamos a pasar a hablar, digamos, de la información de Levi y Zeke, ya que Levi está hablando de que si no fuera por el tema de la emboscada, todo esto que ha pasado, él, en sus palabras, ya habría dicho que simplemente, mira, vamos a sacrificar a Zeke, que se acabe directamente todo esto, porque saben que los Jaegeristas quieren que Eren se reúna con Zeke.
Y Levi está pensando que no sabe si Eren está siendo manipulado por él, pero que lo mejor es acabar con Zeke directamente porque se terminaría ya dentro de cabe toda esta historia. Y es verdad, porque si no hubiera sido porque Zeke se hubiera escapado y hubiera liado la que ha liado, pues seguramente Levi hubiera acabado con él, porque a fin de cuentas ha sido eso. Sobre los titanes que Zeke Yeager ha creado, están, digamos, influenciados por el factor de sangre real. De hecho, son la misma clase de titanes que se utilizaron en Ragako, porque se caracterizan por ser más veloces, más peligrosos, y aparte de que les siguen directamente pues en órdenes al propio Zeke. Y a pesar de que Zeke pensó que utilizar estos titanes, es decir, tus propios soldados como armas en tu contra, pensó que esto de cabe le serviría para ganar tiempo en un factor emocional, pero no sabe que Levi ya ha estado matando titanes desde hace muchísimo tiempo y él se enteró antes de todo esto que eran humanos. Y cuando ya lo sabía dentro de cabe, ya llevaba mentalizado bastante tiempo, o sea que la idea de Zeke de intentar afectarlo emocionalmente, pues no fue una cosa que a Levi le impidió acabar con todo rápidamente y perseguirlo hasta acabar con él. Luego también otra cosa es que aquí ya no se nos ha mostrado que Zeke tiene el endurecimiento de forma similar a Nenoani, porque esto fue mostrado en la temporada 3 parte 2, justamente cuando Levi consiguió derrotarlo, y es por si alguna persona ha olvidado este detalle, de que tienen el endurecimiento, o sea que seguramente recibieron sueros de la misma forma que lo recibió Eren y seguramente Annie. Y esto lo utilizó para proteger su nuca de Levi, porque las espadas realmente no sirven de nada. Pero claro, la lanza relámpago pues sí que atraviesan esto, y el hecho de por qué Levi pues tenía la lanza relámpago, porque la sacó antes de venir, y por qué Zeke no contó en la lanza relámpago, pues porque él había estado allí un mes y quizás él no vio justamente la lanza relámpago, porque pensad que las únicas lanzas relámpago que pudo haber visto fueron contra el Warhammer y él no estaba pendiente en ese momento, o sea que quizás al no haber visto el arma, porque creo que él nunca llegó a ver el uso de las lanzas relámpago porque solamente las recibió Pig y luego las recibió Lara Taibur. Eso sería seguramente la posibilidad de por qué no, y también por el hecho de que Zeke no subestimaba a Levi, por eso se endureció para saber que las espadas no le podrían tocar, pero no contó con que las lanzas relámpago le terminarían costando todo. Luego también en la conversación en la que tenemos entre Kid Sadis y cuando llega Flock, pues si os fijáis la situación por parte de Kid fue una jugada bastante inteligente, porque él está enseñando a los reclutas de otra promoción, una bastante más avanzada, sobre que tenemos que seguir entrenando, tenemos que estar preparados para proteger el distrito de los titanes. Pero si os fijáis, el enemigo no son los titanes en la actualidad, y eso Kid Sadis se da cuenta. Y a pesar de que quiere, digamos, inculcar los mismos valores que inculcaba antes, pues sabe que la gente no tiene la misma motivación para luchar, porque no tiene sentido entrenar reclutas que puedan matar titanes cuando lo que tenían que hacer es matar a justamente soldados. Entonces, como está viendo que los soldados ya están así desmotivados y que algunos incluso quieren unirse al movimiento jaegerista, pues tenemos cuando Flock llega y que los desafía, que seguramente pues Kid pensó en la mejor jugada. O sea, el hecho de que es mejor que vengan a por mí, que ya estoy viejo, ya he hecho todo lo que he podido en la vida, que no que vayan a por estos chicos que son inocentes. Es por eso que cuando Flock dice que la mejor forma de demostrar digamos que quieres unirte a esto es que le des una paliza al instructor, el hecho de que él se ponga en plan chulesco desafiando diciendo de que no le importa cuántos vengan, pues es básicamente para que los reclutas vayan todos por él. Kid se dejó apalizar, sobre todo para que pudieran sobrevivir, porque a fin de cuentas para Kid no tenía mucho sentido, él no podía arreglar esa situación, primero porque estaba Handy prisionera, Flock tenía un arma, los reclutas igual se hubiesen quedado quietos, no hubiesen ayudado y hubieran habido víctimas innecesarias. Es por eso que la decisión que tuvo él fue la mejor, porque era mejor que lo dejasen medio muerto y de esta forma los reclutas se pudieran salvar. Luego ya en el tramo final tenemos que justamente cuando sí que está comentando sobre dónde están sus gafas, las cuales pues se destruyeron por completo con las explosiones de las lanzas relámpago, resulta que son muy similares a las del hombre que es mostrado en el flashback. Vamos a pasar ahora, gente, a la última parte del formato, y es que aquí os voy a decir las diferencias que han habido entre el anime y el manga, ya que dentro de cabe, pues obviamente Mappa, cuando adapta las cosas, hay veces detalles que se cambian, algunos que se recortan y otros que se añaden. No ha habido unas cosas dentro de cabe tan bestias, por decirlo así, pero son pequeños detalles para que aquellos que no sigan el manga, pues sepan lo que dentro de cabe, pues no se ha llegado a adaptar. Así que nos vamos con el punto de que aquí se han adaptado los capítulos 112 y 113 y he encontrado al menos unas 4 diferencias que considero notorias. Bien,
Tenemos que en el anime Levi dice que avisen a Pixis por el hecho de cuando va a decir que voy a acabar con Zeke, le daremos su poder a otro Jaegerista que capturemos y listo. Mientras que en el manga hacen una mención, un añadido, porque es exactamente el mismo diálogo, que avises a Pixis, vamos a acabar con Zeke, capturamos un Jaegerista, le damos su poder, pero también menciona de que si Historia está tan decidida a asumir el Titán Bestia, que se lo darán cuando para dentro de unos meses. Eso es lo que se dice en el manga, pero dentro de que el anime no está este detalle, supongo porque es un pequeño dato que igual no hace falta remarcarlo. Luego en el segundo sí que tenemos un pequeño cambio en los pensamientos de Zeke, porque mientras que en el anime nos ponen así planos como que sí que está recordando la conversación que tuvo con Eren al huir, mientras que en el manga nos están poniendo planos de en plan barcos y el ejército llegando a la isla, hablando así como en plan de forma hipotética de lo que va a pasar. Es decir, mientras que en el anime es como que quieren reflejar el hecho de que su hermano es el único que lo entiende, aquí en el manga está hablando como que la isla va a ser atacada, que no tenemos tiempo ni opciones para poder elegir y que hay que actuar ahora. En la tercera, esto sí que fue una cosa que noté de primeras, y es que hay un punto en el anime que te cortan una escena del manga, y es que en el anime te ponen directamente al Titán Bestia de un plano a otro que tiene la nuca endurecida y te muestran el plano para que quede bien claro, mientras que en el manga se nos muestra cómo después de convertirse en el Titán Bestia, pues Zeke endurece la nuca para crear, digamos, esa protección y que Levi no pueda pillarle por sorpresa. Y la última sería que mientras que en el manga nos ponen, digamos, los restos del titán este que estuvo utilizando pues por piezas, destrozándolo y descuartizándolo para acabar con Levi, tenemos que en el anime nos ponen justamente pues la parte inferior de su boca y que esta se está moviendo, dándonos a entender que el último titán de Zeke sigue con vida por un pequeño movimiento que hace, así como un espasmo, lo cual considero que es un detalle importante a tener en cuenta. Con esto, gente, despedimos el análisis y dentro de cabe pues espero que os haya gustado, que no se haya hecho dentro de cabe muy pesado, pero sí, sobre todo decir que 2 vídeos seguidos de SNK a mí ya me mata demasiado. Por eso, menos mal que este lo tenía bastante adelantado y que lo tenéis listo. Y no sé exactamente cuándo lo estáis viendo, porque estoy grabando esto día 21, después frío poco después de que salga. Y no sé si lo subiré el mismo día o lo terminaré subiendo el siguiente. Y el otro pues lo tendré que subir antes de que salga el final. Gracias, gente, por el apoyo que estáis dando al canal y, como he dicho antes, no os preocupéis porque si estáis con el miedo de que no sabéis qué va a pasar cuando termine Shingeki, aquí vais a tener Shingeki siempre. Adiós.